Esto es raro, pero la gran pregunta que debemos hacernos en este momento es, por ahí estaban con hambre porque habrán cantado y bailado mucho para el videoclip y por ahí le estaban pidiendo a la producción que les den algo de morfar. Creo que me da un poco de miedo. Esta sección me hace acordar a Monster de los Backstreet Boys, ¿te acordás allá por los 90? Bueno, gracias por tu tiempo. Chao. Hoy, luego de mucho tiempo, vamos a volver a escuchar y analizar a una de las bandas o de los grupos de K-pop más conocidos y más queridos en el canal también gracias a esta reciente recomendación, con lo cual vamos a escuchar nuevamente a Stray Kids con su última canción Giant, que dice de la siguiente manera. Yo quería escuchar una canción, no quería entrar en una película musicalizada por Hans Zimmer. Fíjate desde ya el sonido cinematográfico al que nos tienen acostumbrados estos muchachos con sus tremendas producciones y que suena gigante. De hecho, tengo el volumen a 1/4 y ya suena todo muy bien hecho. Y con un riff... Ok. Y en re menor, claramente es algo medio Hans Zimmer, porque a Hans Zimmer le gusta muchísimo componer en re menor. Maravilloso, vamos a estar en re eólico. Vamos a ver cómo se desarrolla esto, a ver si sacamos todo el riff y a ver si lo reutilizan a lo largo de la canción, como ya hemos visto en otros tantos análisis que tenemos, que si no los viste están por acá arriba o debajo en la descripción. Basta de hablar. Y claramente tenía que introducirse inmediatamente el estilo de producción de música urbana contemporánea que está muy en boga en estos últimos tiempos y que, claro, ellos se han sumado a esa ola y han desarrollado un estilo bastante particular. De hecho, muchos de ustedes me mencionaron que se le denomina de una forma particular al estilo que maneja Stray Kids. Así que, si te acordás cómo se dice, déjalo escrito debajo en los comentarios para que todos nos recordemos y nos enteremos de eso. Entonces, el riff. Primera frase. Pregunta y respuesta y luego repite. Y corta ahí, es decir, la hace como 2 frases y media, porque la última la utilizan para ingresar en la estrofa. Estamos en re menor. Muy bien, re menor, si bemol mayor, sol menor, la menor. Re eólico, efectivamente. Me encanta esta tonalidad. Bien ahí, muchachos. Sigamos. Te recomiendo desde ya que utilices auriculares para no perderte absolutamente de nada. Esta primera estrofa es megalómana, pero la gran pregunta que debemos hacernos en este momento es ¿cuántos tornillos utilizaron para este videoclip? Te leo debajo en los comentarios. Avancemos un poco más. Fíjate que tiene una producción muy al estilo trapero. La percusión suena muy saturada, como rota. Esa es la idea o la sensación que da al escucharla automáticamente. Y si utilizas auriculares, como te acabo de recomendar, vas a poder apreciar un montón de cositas, sobre todo como unos golpes de vidrio, como si fueran unas botellas de vidrio que están siendo golpeadas, pero que están siendo detuneadas y bajando cromáticamente. Tin, kin, 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 que eso funciona como un ear candy, es decir, como un caramelito para nuestros oídos, porque podría no estar y la canción funcionaría de todas maneras, pero hace parte de la estética que existan y que las escuchemos tan claramente, ¿no? Que además van de un lado al otro, están panoramizadas de izquierda a derecha y viceversa. Y de fondo vas a ver que se escucha el... pero con otro sonido mucho más sintetizado. Si hay algo que caracteriza a Stray Kids por los tantos análisis que hemos hecho de este grupo a lo largo de los años, es que tienen un elevado nivel de producción musical y uno, paradójicamente, no se agota de escucharlos. Y eso es básicamente porque han trabajado todas y cada una de sus canciones muy meticulosamente. Es más, muchos de ustedes me han comentado en algunos otros videos que ellos mismos son productores, así que intervienen directamente en la creación de sus piezas, con lo cual habla muy bien de ellos. Además de que cantan muy bien, de que bailan, hacen absolutamente todo y son un gran idol group. Avancemos. Escuchamos la introducción, las 2 estrofas y ahora veremos si van a un preestribillo o directamente al estribillo. Algo que podemos percibir en Stray Kids también, como en tantos otros grupos,
que es algo muy inteligente, es que cada pequeña sección tiene algo distinto. Uno puede entender que las dos estrofas que escuchamos antes tienen esta sintonía más trapera, más a música urbana contemporánea, y a la vez en esta sección, que para mí es un preestribillo porque todavía no me suena un estribillo, aparecen unas cuerdas que nos hacen recordar inmediatamente a la introducción que sonaba tan cinematográfica, tan gigante. Las cuerdas frotadas, violines, violas, chelos y contrabajos, lo que hacen es, además de endulzar todo, de suavizarlo de alguna manera, hace que suene todo más grande, más épico, porque tenemos en nuestra memoria colectiva la idea de que la orquesta es un gran conjunto de músicos que hace que todo suene gigante. Una sola nota, interpretada por muchos instrumentos, hace que automáticamente se multiplique la cantidad de vibraciones y de frecuencias, por supuesto, que estamos escuchando en simultáneo, y naturalmente hace que el sonido suene más grande, aunque es una ilusión básicamente. Y vas a escuchar en esta sección también, como veníamos diciendo, además de esa bola o huevo gigante que los está persiguiendo a través de los túneles, que ese golpe que escuchamos como si fuera de una caja, no suena un tambor, pero es un sonido más agudo, tiene mucha reverberación y hace que suene en un espacio muy grande. Ellos están metidos en un espacio pequeño y a la vez la música suena muy grande porque da este sentido de persecución, de peligro, de inmediatez. En cuanto a la armonía, seguimos con lo mismo, que es algo también muy usual en esta clase de grupos, de utilizar armonías muy económicas, en el sentido de que son pocos acordes que son muy inteligentemente, debo reconocerlo, dosificados a lo largo de toda la canción para que uno tenga la sensación de que todo el tiempo está ocurriendo algo distinto. Y efectivamente está ocurriendo eso, porque agregar o quitar algún elemento musical hace que ya estemos hablando de otra cosa o estemos escuchando algo distinto. A ver si entramos al estribillo. Dicen no sé qué, Giant, y después come. No sé qué están queriendo comer, pero bueno, por ahí estaban con hambre porque habrán cantado y bailado mucho para el videoclip y por ahí le estaban pidiendo a la producción que les den algo de morfar. Pero bueno, está bien, todos necesitamos comer y sobre todo cuando estamos trabajando porque gastamos mucha energía. Más allá del chiste, fíjate cómo se revalida, cómo se confirma lo que veníamos suponiendo antes. Porque ahora en esta sección, que claramente como dice Giant ha de ser el estribillo, ya se alejaron de la música urbana contemporánea y de lo cinematográfico y pasaron a una estética más de música electrónica, que uno puede pensar inmediatamente en el dubstep, por ejemplo, como subgénero, para entender qué estamos escuchando. Y es tremendo. Vamos a avanzar un poco más para ver si nos encontramos con algo nuevo, pero hasta acá es una tremenda canción. Cualquier otra recomendación al respecto es bienvenida debajo en los comentarios. Y fíjate cómo introdujeron nuevamente hacia el final el riff que habíamos escuchado al principio y pasaron inmediatamente a una nueva estrofa bajando un poquito los decibeles. Y esto es muy interesante porque si hay algo que hemos visto mucho en otras canciones son las transiciones muy bien pensadas y muy bien diagramadas a lo largo de la canción para poder pasar de una sección a la otra sin ningún tipo de inconvenientes. Acá fueron al hueso directamente, no hubo una transición tan medida, sino que terminó la sección de música electrónica y volvimos a la sección más trapera, pero utilizaron como hilo conductor al riff que escuchamos desde la introducción, que eso es algo muy inteligente también, porque nos dice dos cosas. Uno es que vamos a ir a otro nuevo lugar, porque utilizan este elemento como transición, y a la vez nos hacen recordar que estamos en la misma pieza musical, porque uno tranquilamente podría fraccionar cada una de estas partes en diferentes canciones y crear una canción por sí sola con esa sola sección, lo cual es mucha información en un solo lugar. Maravilloso. Y fíjate cómo ahora acortaron las estrofas. Mentira, no es que acortaron las estrofas, es la misma cantidad, pero han cambiado un poco estéticamente y deberíamos ingresar al preestribillo como lo hemos hecho recién con estas cuerdas y vamos a ver si hacen el doble preestribillo que habíamos escuchado antes o ingresamos directamente al estribillo. Es una canción dentro de todo corta, dura menos de 3 minutos y está muy buena. ¿Vos qué opinas al respecto? Te leo debajo en los comentarios. Muchas gracias. Giant, come. Y fíjate cómo hay un sintetizador tipo hecho vocoder de fondo
muy agresivo, muy típico del dubstep, que pega directamente con la pronunciación, con cómo están entonando la letra de la canción estos muchachos, y hace que todo suene más grande, que es algo que se llama tocar en tutti. Técnicamente no es eso en este momento porque no están haciendo todos los instrumentos lo mismo, pero el tutti es cuando todos los instrumentos o la mayoría están replicando, repitiendo o haciendo una misma frase. Por ejemplo, si yo repitiera eso en todas las notas, naturalmente suena más grande porque da la sensación de que todos estamos apuntando los cañones en la misma dirección. Hermoso, avancemos un poquito más. Y acá, finalmente, apareció una parte C, que funciona como una transición entre el último estribillo y lo que vendría siendo el final de la canción. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún análisis sin estos cortes comerciales, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Ahí vas a poder solicitar cualquier clase de reacción, análisis musical para que sea dedicado especialmente para vos, y además vas a estar colaborando con la creación de contenido de este pequeño canal. Muchas gracias por tu atención. Continuemos. ¿Saben qué estaría bueno escuchar? Creo que ya lo hemos hecho, pero lo voy a decir en voz alta para pedirlo nuevamente porque probablemente me esté olvidando de alguna canción, pero me gustaría escuchar a Stray Kids en formato rock o pop rock, independientemente de que ellos abarquen muchísimos géneros. Me gustaría que me recomiendes o me menciones alguna canción que sea de ellos específicamente, que tenga esta sintonía más rock, pop, alguna de esas cuestiones, alguno de esos estilos, como para alejarnos un poco de esta estética tan trapera y de música electrónica. No porque no me guste, de hecho me gusta mucho, me resulta muy atractiva la sonoridad que generan constantemente, pero me gustaría escucharlos en ese otro contexto, a ver qué tal andan, que seguramente muy bien, pero bueno, me gustaría analizarlos. Estamos cerca del final de la canción. Pasamos de esa parte C, que fue como un interludio, hacia una nueva estrofa, y ahora vamos a ver si desembocan en estribillo o hacen algo distinto, porque ya no sé qué esperar de esta gente. Creo que me da un poco de miedo. Esta sección me hace acordar a Monster de los Backstreet Boys. ¿Te acordás allá por los 90? Bueno, gracias por tu tiempo. Chao. ¡No! Ok, vamos a intentar finalizar esto porque es una picardía que cerca del final de la canción tenga que huir despavoridamente. Fíjate que es el estribillo con esta idea de música electrónica tipo dubstep que habíamos escuchado antes, pero hay unos ligeros cambios. El bajo sintético suena más agudo, los golpes son más certeros y rítmicamente más cortos, más próximos. Antes era más espaciado con el come, 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 ahora están dándole con todo básicamente porque estamos en el final de la canción, y a ver qué ocurre en esta sección. Efectivamente, y me parece muy interesante e inteligente, se me mezclan las palabras de la emoción, que reutilicen el riff que habíamos escuchado al principio para acercarnos al final de la canción. Es como si hubieran, esto es raro, porque en esta parte, que debiera ser el estribillo como estamos acostumbrados, están reutilizando más información de las estrofas que del estribillo propiamente dicho, y también el riff de la introducción para acercarnos al final de la canción. Con lo cual es muy interesante ese giro, porque uno se espera siempre que hacia el final esté todo mucho más arriba con el estribillo, y acá han decidido hacer ese ligero cambio que presenta una modificación respecto de las otras canciones que fuimos analizando de Stray Kids. Así que, muy bien. Y terminamos de repente sin ninguna clase de aviso, porque uno esperaba que continuara justamente porque no era el estribillo. Y además esos sonidos muy bien elaborados al final, propio de el foley de una película, es decir, de la construcción sonora que hay de fondo en las películas, más allá de la música y más allá de los diálogos, es maravilloso. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a Stray Kids, y a vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.